La integral definida. El propósito del presente vídeo es capacitarte para que veas cómo el área bajo la curva puede definirse entre dos valores específicos y que la integral nos permite obtenerlo con toda precisión, ya que nos proporciona la función que lo modela. Ejemplo 1. En una competencia de arrancones, uno de los vehículos es capaz de acelerar 10 metros sobre segundo al cuadrado en los primeros 8 segundos. Es decir, por cada segundo que transcurre, la velocidad aumenta 10 metros sobre segundo. El vehículo en una competencia debe partir desde el reposo. Si recuerdas el vídeo Aplicación de la integral a la física, problema que involucra la aceleración, velocidad y distancia, se tiene una tabla con los datos de la distancia en función del tiempo y su ecuación, como se muestra a continuación. Aquí tenemos la tabla donde el tiempo, cuando era 0, la distancia es 0, cuando el tiempo es 1, la distancia es 5, cuando es 2 es 20 y así sucesivamente. ¿Sí? Y la ecuación que obtuvimos era que d era igual a 5t al cuadrado. Entonces, si hacemos una pregunta, dice, ¿qué distancia recorrió el auto entre el segundo 3 y el 7? Pues tomamos los datos de la tabla. Vean, en la tabla dice que en el segundo 7, al terminar el segundo 7, llegaba a 245 metros. Y cuando era el segundo 3, llevaba 45 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre esos dos tiempos? Pues simplemente la diferencia, ¿no? Entonces, la distancia sería igual a 245 menos 45 igual a 200. Por lo tanto, el auto recorre 200 metros entre el segundo 3 y el segundo 7. Gráficamente se muestra a continuación. Aquí vemos que en la gráfica nos muestra el área bajo la curva hasta llegar al eje X. Esa área precisamente nos está representando esa distancia que el vehículo recorrió. Y no necesariamente tiene que empezar en 0 o esto. Puede ser en cualquier espacio que tengamos. Por ejemplo, acá se nos ocurrió entre el segundo 3 y el segundo 7. Recuerda, la integral de la velocidad nos da la distancia. Si yo integro, y fíjate, esta es una integral, nada más que con esos numeritos, el 3 y el 7 se le llama definida, de la distancia, de la velocidad, que es 10t, y esto pues es igual a 5t cuadrada. Entonces, ya sabemos que la distancia es igual a 5t al cuadrado. Entonces, sustituyendo en la función anterior t igual a 7 y t igual a 3, y luego restarlos, se obtiene. La distancia es igual a 5t cuadrada, pero si lo ponemos cuando el límite superior es 7, sería 5 por 7 al cuadrado. 7 al cuadrado son 49, entonces 5 por 49 son 245. Si ahora lo sustituimos, pero para cuando vale 3, entonces va a ser 5 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9 y 5 por 9 son 45. Entonces, por lo tanto, el área va a ser 245 menos 45 igual a 200. Concluimos que el auto recorrió 200 metros entre el segundo 3 y el segundo 7 y que gráficamente se representa por la parte sombreada. Y analíticamente lo podemos calcular con la ecuación d igual a 5t al cuadrado. Una vez que se ha tenido la integral y se desea calcular el área bajo la curva, simplemente se sustituyen los valores indicados en la integral y se resta el resultado que da el límite inferior del resultado obtenido en el límite superior. En el caso de nuestro ejemplo, la integral indefinida de la función f de x igual a x cuadrada es la integral de x cuadrada por dx es x cúbica sobre 3. Si establecemos los límites inferior y superior de dicha integral, no cambia la integral. Lo que cambiará serán las cantidades que se sustituyan. ¿Sí? Fíjate, una vez que se calculó la integral, ya no va a cambiar, porque eso va a ser siempre el mismo resultado. Lo que va a cambiar nada más son los límites superior e inferior que se manejen. Por ejemplo, si tengo la integral desde x igual a 3 hasta x igual a 8 de x cuadrada por dx, pues la integral es x cúbica sobre 3. Y ahora lo que voy a hacer son sustituir los valores. Dice, el área bajo la parábola f de x igual a x cuadrada desde x igual a 3 hasta x igual a 8, pues va a ser
agarro el resultado de x cúbica sobre 3 y le sustituyo el límite superior, que en este caso va a ser 8 al cubo sobre 3, y 8 al cubo son 512 sobre 3. Y ahora tomo el otro valor, que es 3. Como tengo x cúbica sobre 3, va a ser 3 al cubo sobre 3, y 3 al cubo son 27 sobre 3, 27 tercios. Y ya ahora lo restamos. El área va a ser igual a 512 sobre 3 menos 27 sobre 3. Y esto nos da 485 tercios. ¿Sí? Dice ahora, otra pregunta, ¿cuál es el área bajo la curva f de x igual a x cuadrada para cuando x es igual a 5 y x es igual a 20? Entonces la integral lo marcamos, entonces su límite inferior 5 hasta 20 de x cuadrada por dx. Ya sabemos que es x cúbica sobre 3. Nada más le sustituimos los valores. ¿Sí? Y agarramos el de 20, sería 20 al cubo sobre 3. Y 20 al cubo son 8000 entre 3. Y ahora agarramos el otro, x cúbica sobre 3, y el límite inferior que es 5. Entonces va a quedar 5 al cubo sobre 3. 5 al cubo son 125 sobre 3. Los restamos y el área sería 8000 tercios menos 125 tercios. Y nos da 7875 tercios. Esto da un número exacto, 2625. Entonces quiere decir que esa sería el área que está entre esos valores. Como habrás observado, determinar una integral definida se sigue el mismo procedimiento que el seguido para una integral indefinida. La diferencia está en que ahora se le introducen los valores extremos de la integral y se restan, calculándose de esta manera el área bajo la curva dentro de los límites que se establezcan. Y a dicha área lo modela una ecuación igual a la integral. ¿Ok? Fíjense, pero ya teniendo una vez que tienes la integral, pues ya nada más es sustituir los valores y lo que estás encontrando es el área bajo la curva o lo que represente el área debajo de esa curva. Fortalecimiento de aprendizaje. Con la finalidad de que reafirmes tus competencias para determinar el área bajo una curva entre dos valores específicos a través de las integrales definidas, te invito a realizar las siguientes actividades. 1. Sea la función f de x igual a x cúbica, cuál es el área bajo la curva y el eje x si sus límites son 3 y 8. Y 2. Sean las funciones f de x igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada, determine el área bajo dicha curva y el eje x para cuando x es igual a 2 y x es igual a 5. Y para cuando x es igual a 4 y x igual a 10. Pues la idea es que resuelvas esto y al final compares tus resultados con los que se te proporciona acá. Si llegaste a los resultados correctos, entonces quiere decir que ya tienes la competencia para calcular integrales definidas, el área que representa entre los límites inferior y superior de dicha integral. Entonces las respuestas te las dejo acá. Pues nos vemos en el próximo video.